Muy buena tarde a nuestros estudiantes de Concreto Armado 1. En nuestra clase de hoy vamos a ver algunas consideraciones, por favor, para lo que es el refuerzo de corte en vigas, ¿sí? Hicimos un par de ejemplos, por favor, de corte con viejos y nuevos factores. Y bueno, lo que me interesa por un momento es que usted se enfoque en la fórmula de separación de corte, ¿sí? Esta fórmula de acá que tengo en rojo. Separación de estribos o de refuerzo de corte, dice que es igual al área de acero por el F de Y, por el peralte de la viga, por el corte que va a resistir el acero. Corte último menos el corte de concreto, el B sub S. Muy bien, una explicación que me hace falta acá. Vamos a ver una cosita acá, perdone un momentito, lo que ajusto la cámara. Lo que quiero que usted vea es lo siguiente. Fíjese que usted ahí tiene una, fíjese, ve una viga un poquito borrosa. Aquí tengo una viguita. A 45 grados tengo aquí el plano de falla de corte, mire. Es como que aquí tenemos la viga y mi mano, ¿sí? A 45 grados es el plano de corte. Si yo coloco un estribo, en 2 puntos ese estribo va a cortar la falla de corte. Vamos a ver si ampliamos un poquito más esto. Vea, aquí tenemos la viga, allá lejos se ve con azul, ¿sí? Aquí está la falla de corte a 45 grados, ¿sí? Y si coloco un estribo, en estos 2 puntos es donde el estribo corta la falla de corte, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo, estribo corta en 2 puntos la falla de corte. Y lo que tengo en rojo, el plano de la falla de corte. Entonces, como puedo colocar un estribo, podría colocar estribo y un eslabón, ya serían 3 puntos. Si colocara 2 estribos uno sobre otro, ya sería 4 puntos, que es lo que vamos a revisar ahora. Muy bien, tengo algunos cálculos que nos van a servir para ilustrar este problema. Por ejemplo, veamos de esta fórmula general para la separación de varillas. Dice, por ejemplo, que S es igual al área de acero, ¿sí? F de Y, peralte, sobre B sub S. Por ejemplo, 2 por punto 71, lo que estoy asumiendo aquí es punto 71, implica que tengo estos son centímetros cuadrados, implica la número 3. Varía número 3 o de 3 octavos. A eso me refiero con el punto 71. Muy bien. Si hablamos del estribo, ¿se recuerda? 2 puntos, ¿ah? Punto 71 y punto 71. De estos 2 puntos, estoy hablando de esta multiplicación que sería 1.42. Área de acero, muy bien, F de Y, acero grado 40, 2810. Estoy asumiendo, estos datos son asumidos, estos dos. Peralte de 15 centímetros y el B sub S, el corte del acero, 8000. Si hago esta operación me da 7.48 centímetros de separación. O sea que tengo acá punto 71 y punto 71. En 2 puntos el estribo corta el plano, sería aquí 45 grados mi mano, que está tapando acá el plano de la falla de corte. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera separar un poco más ese acero? Por ejemplo, vea, aquí voy a colocar ya no 2 por punto 71, sino 3 por punto 71. ¿Qué estoy diciendo? Que con acero número 3 voy a hacer un estribo y un eslabón para que me corte en 3 puntos la falla de corte. Tendría que ser una línea recta, yo lo hice mal, una línea recta. Cuando hago esto, el 748 que me había dado del cálculo anterior, ¿sí? Es como que lo multiplicara por 3 y lo divide entre 2, le da 11.22 centímetros de separación. Y si usted quisiera separar un poco más el acero,
mire lo que voy a hacer. Voy a decir que tengo 4 por punto 71. ¿Qué indica esto? Que voy a colocar dos estribos cruzados, uno sobre otro. Mire, aquí va un estribo y aquí va el otro estribo. Tengo 1, 2, 3, 4 puntos que van a cruzar la falla de corte. Si los dos estribos obviamente son con varilla número 3 o de 3 octavos, 4 por punto 71, F de Y 2810, peralte 15 y 8000 el B sub S. Muy bien, la separación aquí en este caso me da 14.96 centímetros. Estos dos cada 14.96 de separación. En el otro era cada 11.22 y en el primero 7.48. Dese cuenta que este 14.96 es el doble de 7.48. Muy bien, ¿qué es lo que quiero hacer entonces con esta clase? Lo que yo quiero y deseo es aquí ilustrar cómo se va dando, por ejemplo, el armado, cómo se va dando, por ejemplo, esa situación, digamos, de mi refuerzo de corte, ¿sí? Como ese corte, por ejemplo, en su momento, pues yo lo voy considerando ahí para la cuestión de separación, voy jugando, digamos, con la cantidad, digamos, de material, la separación. ¿Cuándo hago esto? Supóngase que yo pensé en un estribo sencillo donde dos puntos cruzan la falla de corte, ¿sí? Pero resulta que me queda esto muy junto. Los estribos están muy juntitos, ¿sí? Es mucho el confinamiento. El confinamiento es eso. Están los estribos confinados, están juntos, ¿sí? Imagínense que a veces, por ejemplo, cuando yo trabajaba con el comité del 318 del ACI del año 1971, que es con el cual, por ejemplo, se diseña la mayoría de los edificios de la Universidad de San Carlos, nuestra universidad, resulta que hay mucho confinamiento. Cuando usted ve esos edificios, sí, si usted ve un edificio de esos en construcción y ve las hojas estructurales de esos años, de inicios de los años 70, va a ver que los estribos en la unión de viga con columna están muy juntos. 3 centímetros, ¿sí? Estribos de corte en la unión de viga a columna a cada 3 centímetros, a 1.5 pulgada. Imagínese usted cuál es el problema. Hay que trabajar con un piedrín muy pequeñito. Si se recuerda su clase de materiales, ¿sí? Recuerde que usted, para seleccionar el diámetro del agregado grueso, según esa situación, ¿sí? Hay que tomar, digamos, los criterios, por ejemplo, de separación entre, por ejemplo, entre formaleta, separación entre varillas, ¿sí? Grosor, por ejemplo, grosor, por ejemplo, de losa. Estamos más o menos en los primeros pasos de diseño de mezcla, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver si aquí nos recordamos un poquito del curso que usted llevó, por ejemplo, el semestre pasado, ¿sí? Diseño de mezcla, ¿sí? Me dice lo siguiente. Aquí le voy a traer de recuerdo estas notas, dice. En el paso 2, elección del tamaño máximo del agregado, dice, en ningún caso el tamaño debe exceder de 1/5 de la menor dimensión entre los costados de cimbra, 1/5 de la separación entre formaleta, ¿sí? O, por ejemplo, 1/3 del espesor de losa o 3/4 de la separación entre varillas. Muy bien, para este caso que estoy jugando con una viga, pues obviamente ahí no tengo losa, ¿sí? Yo quitaría ahí 1/3 del espesor de losa, pero tendría que tomar de los dos criterios que quedan
el más pequeño entre 1/5 de la menor dimensión de costados de cimbro de formaleta, ¿sí? Contra 3/4 de separación entre varillas. Ok, 3/4 de separación entre varillas, 3/4 de 3 centímetros. Si quiere, hagamos la operación, ¿sí? Tengo 3 por punto 75. Estamos hablando de un piedrín de 2,25 centímetros. Diríamos que ni siquiera es un piedrín de 1 pulgada. Posiblemente un piedrincito de 3/4 de pulgada, ¿sí? O de 4/5 de pulgada, si lo encuentro con suerte, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la cuestión ahí? ¿Por qué esa consideración? Para que el concreto no se quede atascado entre ese confinamiento de estribos. Ese es el problema. Está bien, confino, pero mientras más confino, ¿cuál es el problema? Más pequeñito el piedrín. Y eso en su momento implica que el piedrín pues va a modificar un poquito la cantidad de arena, de cemento. Tengo que ser muy cuidadoso con mi revisión de diseño de mezcla. Entonces, por ahí va ese problema, por favor. Por ahí va esa consideración de por qué jugar si coloco un estribo simple, muy junto. No me conviene, el piedrín está muy pequeño, probemos con estribo y eslabón. Si aún así no me gusta, pues entonces juguemos con el doble estribo, ¿sí? ¿Para qué? Para dar más separación. Si puedo separar un poco más, ¿sí? Puedo tener piedrines más grandes. Ahora, pónganse a pensar en algún momento. Usted ya tiene el cálculo de losas, ya tiene el cálculo de vigas, de columnas, y si solo por ese confinamiento usted tiene que comprar piedrín muy pequeñito, y para otros elementos estructurales tiene un piedrín un poquito más grande, ¿no piensa usted que valdría la pena uniformizar o volver uniforme, el tamaño del piedrín para todo el proyecto? Obviamente va a ser más económico, va a ser más sencillo el pedido, solo necesito determinada medida, ya sé que es para casi todo el proyecto, me quito una complicación de encima si yo soy el ingeniero residente que estoy administrando el avance en obra, estoy evaluando bodega, que llegue el material, estoy viendo eso, me conviene jugar con esto, ¿sí? Si yo soy el proyectista, si yo soy el ingeniero que está haciendo el proyecto, que estoy calculando y diseñando planos, por favor, tratemos de simplificar este proceso para el ejecutor. El ejecutor lo va a agradecer mucho. Si ve el ejecutor que los planos son muy complicados, si el ingeniero ejecutor es una persona de bastante experiencia y muy práctica, va a tratar de simplificar todo lo que usted dejó ahí, ¿sí? Claro, siempre y cuando no se sacrifique, calidad en el proyecto, ¿sí? Entonces, por esa razón, vale la pena hacer este tipo de revisión o de revisiones para dejar, digamos, un tamaño adecuado de piedrín, dejar una situación adecuada, por favor, para todo esto. Muy bien, yo dejaría esta situación por el momento por acá y espero entonces que empiece a revisar estos ejercicios que tenemos ahí. Muy bien, interesante, por favor, esos detalles, favor de revisar el documento siempre de clase, el último que subimos. Se recuerda lo que tiene el cuadrito verde, estamos indicando ahí que son los nuevos criterios, 3, 18, 19. Viejos criterios, pues ahí solo está el título, no tiene ningún cuadrito verde. Si tiene duda de eso, favor de ver la aclaración que se hace al inicio del nuevo documento de clase, que todavía pues hay algunas cosas que estamos revisando. Muy bien, como tarea, por favor, vale la pena que se empiece a memorizar los diámetros y sus respectivas áreas, ¿sí? Por ejemplo, 0,71 centímetro cuadrado la sección de la número 3, ¿sí? 1,29 la número 4 de media pulgada, 2 centímetros cuadrados la número 5, quiero decir 5 octavos. Y así, por favor, siga tratando de aprenderse cuánto es el área
de cada número de varilla de construcción. Longitud estándar, solo para ir recordando esa cuestión del acero, decimos que es 20 pies o 6.09 metros. A menos que el fabricante le diga que son 6 metros cabal, le va a faltar 9 centímetros. Algunos diámetros un poco grandes, a partir del número 8 por ejemplo, o más, puede que con encargo o bajo encargo usted encuentre longitudes no necesariamente de 20 pies, usted encuentre longitudes de 30 pies, ¿sí? 50% más. Ahora, esas medidas de acero, por favor, un poco difícil de encontrarlas en los depósitos de materiales de construcción. Lo mejor será en este caso que usted con tiempo haga su pedido, ¿sí? Por ejemplo, ahorita con la actual crisis por la cual estamos hablando por este medio, puede que le digan, ingeniero, está bien, hacemos su pedido, si bien nos va, tenemos su material dentro de 3 meses cuando venga el barco, ¿sí? Cuando pedimos una cantidad considerable de acero de grandes calibres, pues obviamente por costo no lo van a mandar por avión. Lo más económico es que eso venga por barco, ¿sí? Por ejemplo, viene de Nigeria o de algún país de esos que no es en el continente americano, ¿sí? Entonces, si ese es el caso, pues sí, hay que hacer con la debida antelación, con la debida anticipación, el pedido de material. La otra recomendación, el FDY, mientras más alto es el esfuerzo de trabajo de tensión del acero, se recuerda por favor que es más propenso a oxidarse. Muy importante entonces ahí el manejo de la bodega, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, yo recuerdo cuando todavía existía esa marca de Monolith de acero de alta resistencia, algunas de estas personas pues hacían el comentario que se recomendaba que ese acero de alta resistencia de Electromaya, de cómo se llama, de castillos o digamos de castillos y costillas, digamos, ¿no?, de 2 y 4 varillas con su estribo soldado para hacer mampostería, que no estuvieran en bodega más de 3 meses. Razón de esto, recuérdese que el clima de Quetzaltenango, pues la humedad relativa no es muy alta, ¿sí? Varía un poquito la humedad. Eso explica por qué hay mucho calor, por ejemplo, un día como hoy al mediodía, y hay frío en el amanecer, por ejemplo. Tenemos poca humedad y eso en su momento pues puede ir modificando que, bueno, el acero se dilata, se contrae, aunque sea en cuestión mínima, y le va afectando en su momento su cuestión de corrosión y oxidación. Claro, mientras más húmedo es un clima, pues también se va a incrementar la oxidación. Recuérdese que acero es hierro más carbono. Mientras más alto es el FDY, mayor contenido de carbono. ¿Y cuál es el problema del carbono? El carbono es ávido, quiere o necesita humedad. Y eso explica corrosión, oxidación. Para ir terminando esta cuestión, materiales de construcción, recuérdese que corrosión, ¿sí?, tenemos varios agentes, ¿sí?, de donde oxidación es un caso especial de corrosión. Cuando la corrosión es por oxígeno, tengo una oxidación. Si tuviera una corrosión por flúor, por ejemplo, sería una fluoruración. Hago esto solo para estar jugando con el manejo y la terminología de lo que estamos indicando. Muy bien, le deseo una feliz tarde, que esté bien y nos vemos la próxima clase. Con permiso y muchas gracias.